Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. Hoy estamos hablando sobre las fístulas anorrectales. Seguimos conversando con el doctor Adrián Terán, residente de coloproctología. Doctor, nos hablaba en la parte anterior cómo es su formación, además la presencia de ese pus que puede ser bastante incómodo y que puede comprometer la salud del paciente. Y por eso le quería consultar, doctor, si todas las fístulas anorrectales son iguales. No. Como muchas enfermedades, por supuesto, vamos a tener una forma simple de las fístulas y una forma compleja. Esto va a depender de la cantidad de espacios anorrectales que, por supuesto, compromete la fístula durante su trayecto hacia el exterior y también de la localización del orificio externo y el orificio interno e incluso si existen más de un orificio para la misma fístula y que estén comunicados entre ellos. Adicionalmente, las fístulas pueden complicarse porque si se obstruye el orificio de descarga o conocido también como orificio externo y esa secreción purulenta en el caso de que esté infectado el trayecto fistuloso no tiene hacia dónde drenar, puede volver a presentar al paciente un nuevo acceso anorrectal. Y generalmente los accesos anorrectales constituyen una urgencia médica porque ese paciente puede hacer una sepsis desde el punto de vista de la región pélvica y esto puede ser grave para el paciente. Por supuesto. Justamente, ¿pueden aparecer uno o varias fístulas anorrectales? Sí, depende del lugar donde se formó el acceso anorrectal o de la forma en que este acceso drenó, podemos tener múltiples orificios anorrectales. Nosotros en la práctica habitual, por lo menos en la unidad de colon y recto, lo que hemos llegado a ver incluso pacientes hasta con 6 orificios fistulosos externos, que afortunadamente para ellos, una vez que son llevados a quirófano, para la exploración anorrectal bajo anestesia y plantear la conducta quirúrgica definitiva, la mayoría de los orificios son superficiales o los trayectos se comunican de manera superficial entre ellos mismos. Pero realmente la fístula anorrectal representa un gran reto incluso para el coloproctólogo, que es el especialista en esta área, porque el manejo de estos pacientes es bastante complejo, los procedimientos quirúrgicos son bastante específicos y deben ser realizados muy meticulosamente por el profesional que vaya a realizar el procedimiento. Cuando hacen este procedimiento, hacen los estudios, nos hablaba sobre un eco para poder hacer el diagnóstico de la fístula. Vamos a conocer sobre este método diagnóstico. Sí, uno de los estudios más recomendados actualmente, tanto por la Sociedad Europea como por la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales, es el ultrasonido endorrectal 3D. Este estudio realiza en un monitor especializado por un equipo de ultrasonido especializado con un transductor especializado, realiza una reconstrucción en 3D de lo que es el piso pélvico, que es donde está involucrado las fístulas o los accesos como tal, y del aparato esfinteriano, que es lo que generalmente está comprometido. Es como si hicieses una reconstrucción en 3D de toda la zona anorrectal donde estás buscando el problema. Obviamente esto tienes que correlacionarlo con el aspecto clínico del paciente y por eso es que el coloproctólogo es el profesional ideal y el más capacitado para realizar este estudio. Nos decía que la solución para las fístulas es la cirugía. ¿Cómo es este tipo de cirugía? ¿Cómo es el abordaje? Sí, generalmente la cirugía de las fístulas anorrectales, muchas veces puedes ir al quirófano con un plan, con un procedimiento establecido de los múltiples que existen. De hecho, en cirugía tenemos como un precepto que cuando una enfermedad tiene diferentes técnicas quirúrgicas para resolverla, es porque no hay una que sea 100% efectiva. Y de aquí que muchos pacientes que vayan a una cura de una fístula anorrectal pueden volver a presentar nuevamente un acceso anorrectal o quizás pueda volverse a perpetuar la misma fístula. Estos abordajes quirúrgicos van a ir desde procedimientos muy sencillos que se han usado desde hace más de 1000 años, que de hecho este procedimiento es conocido como la técnica de Cetón. Probablemente muchos pacientes, si nos están oyendo y fueron en este momento tratados con una fístula, probablemente les colocaron un Cetón, porque este es el tratamiento más inocuo para el aparato esfinteriano. Pero existen otros procedimientos más modernos donde no colocas el Cetón, pero realizas procedimientos combinados que logras la curación inmediata del proceso fistuloso. No le puedo dejar de preguntar qué es el Cetón. El Cetón, imagínate que estás colocando un cabrestillo de sutura. De hecho, hay varios materiales descritos. Pero te lo voy a poner un ejemplo. Imagínate que mi mano en este momento puede funcionar como el canal anal. Y el Cetón es como si colocaras una sutura que comunicaras el ano con el orificio externo. Tu orificio interno con el orificio externo y queda como una especie de asa.
Ok. Esta asa va a producir un proceso cicatrizal sobre el músculo y va a cortar el trayecto fistuloso sin dañar la estructura del músculo y causar problemas de incontinencia, porque esa es una de las principales complicaciones. De hecho, es una de las complicaciones más temidas en estos pacientes cuando son subtratados o no son tratados adecuadamente con un procedimiento quirúrgico para la cura de la fístula anorrectal. Una de las principales complicaciones es el pus que va a aparecer, pero ¿cómo va a ser la evolución si no es tratado entonces? Estos pacientes pueden llegar a complicarse de manera muy grave si el orificio externo, por ejemplo, se obstruye y hace un nuevo acceso anorrectal, porque esto constituye una emergencia y ese paciente debe ir a un quirófano de emergencia para que ese acceso anorrectal sea drenado. Como tal, el paciente puede vivir mucho tiempo con la fístula. O sea, hemos tenido pacientes en la unidad que tienen hasta 12 y 13 años con una fístula anorrectal. Y por desconocimiento o por miedo o por falta de información relacionada con la fístula, no acuden al médico hasta que finalmente deciden, mira, yo voy a ir al médico porque ya no soporto este problema. Pero si esa fístula se obstruye, porque como te comenté, eso es una comunicación, tienes un orificio interno, un orificio externo y están comunicados de una manera que es anómala, como lo dije al principio. Si ese canal, si ese orificio, alguno de los dos se obstruye y se sobreinfecta, entonces puedes tener el problema del acceso y esto constituye una emergencia. Nos habla sobre la incontinencia. Esto sería un tema bastante delicado. Sí, es un tema bastante delicado porque de hecho, como una de las complicaciones más temidas a las cirugías de fístulas anorrectales, porque hay ocasiones donde no se toma en cuenta el conocimiento anatómico de esta zona y puede haber lesión del aparato esfinteriano, porque las fístulas anorrectales, en la gran mayoría de los casos, comprometen tanto el esfínter anal interno como el esfínter anal externo. Y esto contribuye en la complejidad de la fístula y es básico para establecer y elegir un diagnóstico y un tratamiento quirúrgico efectivo. Con respecto a la incidencia, ¿aparece de igual manera en hombres y mujeres o existe algún tipo de sexo donde parezca mayor este tipo de fístulas anorrectales? Y además, ¿existe alguna edad determinada para la aparición de las mismas? Realmente, cuando hablamos del punto de vista estadístico, ambos sexos se ven afectados de manera bastante similar. No puedes encontrar en la literatura que nos diga es más predisponente uno que el otro. Sin embargo, podemos hablar de una relación 1.2 a 1.4 entre hombres y mujeres, pero realmente la diferencia es bastante, no es significativa entre un sexo y el otro. Con respecto a la edad, una fístula anorrectal puede aparecer a cualquier edad, al igual que los accesos anorrectales. ¿Incluso en la niñez? Pueden aparecer, yo no he conocido casos en la niñez, pero la literatura reporta que puedes tener un acceso anorrectal En cualquier edad. En cualquier edad. Realmente aquí, como lo comentaba al comienzo de la entrevista, esto es idiopático, es decir, no se sabe qué causa que una cripta, en este caso, se inflame y produzca un acceso anorrectal, puesto que esta teoría explica que incluso hasta pequeños fragmentos de heces pueden tapar estos conductos, estas criptas, y pueden desencadenar el acceso por translocación bacteriana. Pero realmente no tienes un índice de que a mayor edad o a menor edad. En cualquier edad puedes ser víctima de una fístula o de un acceso y posteriormente una fístula anorrectal. Lo importante es que si usted está viendo que hay algo normal al momento de evacuar, además existe algún tipo de secreción, debe acudir al especialista, en este caso el coloproctólogo. Doctor, hemos terminado, pero seguro quedaron dudas con respecto al tema. ¿Cómo lo pueden contactar? Claro, por supuesto, nos pueden contactar a través de nuestras redes. Estamos en Instagram como @colonrectollano, estamos también en www.tuproctólogo.com y también nos pueden contactar a los números 0212-985-6622 y el 0424-305-0121.